Margaret Wilson se despertó en su pequeño departamento en las afueras de Nueva York, molesta por el sonido de su despertador. Se preparó rápidamente para tomar el tren suburbano y desayunó lo mismo de siempre. Para su familia, su vida como empleada de una aseguradora parecía de lo más común. Su sueldo como oficinista definitivamente no era nada del otro mundo. Pero había un secreto que nadie sabía. Margaret administraba un popular canal de YouTube llamado Healing Hearts, donde había creado una comunidad en línea para sobrevivientes de abuso emocional. Sus videos tenían millones de reproducciones y sus palabras resonaban con muchísimas personas. Sin embargo, su familia no tenía ni idea de esto. Su padre, Robert, era un exitoso desarrollador inmobiliario. Poseía enormes terrenos en el norte del estado de Nueva York y había construido una tras otra exclusivas zonas residenciales. Su empresa, Wilson Stats, era una de las compañías más respetadas del sector. Siempre había sido un perfeccionista con una obsesión enfermiza por el éxito. Desde que Margaret era niña, Robert le imponía estándares altísimos y la criticaba sin piedad cuando no los cumplía. Su madre, Evelyn, había sido modelo en su juventud. Aún ahora mantenía su elegancia y belleza, ocupando un lugar importante en la sociedad local, pero detrás de esa imagen impecable se escondía una frialdad brutal. Exigía que sus hijas fueran mujeres exitosas y, cuando Margaret mostró más interés en temas sociales que en lo académico, no dudó en llamarlo un desperdicio de potencial. La hermana menor de Margaret, Victoria, trabajaba como directora de relaciones públicas en la empresa de su padre. Ella vivía la vida que su familia siempre había esperado, se graduó de una universidad prestigiosa, trabajaba en Wilson Stats y estaba a punto de casarse con James Anderson, el hijo de una influyente familia local. La relación entre Margaret y Victoria siempre había sido complicada. Desde niñas, Victoria fue la consentida de sus padres y veía a Margaret como un fracaso. Margaret tomó su celular y vio un mensaje de su hermana sobre la invitación a la boda. Soltó un largo suspiro. Hace 2 años, había terminado su matrimonio de 5 años con David. Su familia estaba convencida de que la habían dejado porque no podía tener hijos, y la culpaban constantemente por ello. «Todavía no respondes mi mensaje», leyó en la notificación. «Espero que no estés planeando arruinar mi gran día. No vayas a mencionar tu miserable divorcio frente a todos. La familia de James es refinada». Margaret cerró los ojos, conteniendo la frustración. Después de leer el mensaje, Margaret esbozó una sonrisa sarcástica. Caminó hacia la ventana y echó un vistazo a los certificados y reconocimientos que colgaban en la pared de su sala. Gracias a su trabajo en línea, se había convertido en una defensora reconocida de los sobrevivientes de abuso emocional e incluso había fundado una organización sin fines de lucro. Sin embargo, jamás le había contado nada de esto a su familia. En un pequeño escritorio en la esquina de la habitación, escribió su respuesta a la invitación de la boda. «Por supuesto que asistiré». También agregó: «Estoy haciendo preparativos especiales para la familia». Margaret tomó su celular y abrió una aplicación especial. En la pantalla apareció el mensaje Healing Hearts Live con el estado listo debajo. Respiró hondo. Detrás de su decisión de asistir a la boda de su hermana había un plan. Su familia creía que su exesposo, David, era un fracasado que aún no lograba salir adelante, pero la realidad era muy diferente. David se había convertido en un alto ejecutivo de una exitosa empresa de tecnología. La verdadera razón de su divorcio no tenía nada que ver con lo que su familia asumía. Margaret abrió su closet y sacó un discreto vestido azul marino. Esta sería su arma. No llamaría la atención, pero era el atuendo perfecto para ejecutar lo que había planeado. En su teléfono inteligente, bien oculto de su familia, estaba la prueba de que su canal de YouTube, Healing Hearts, ya tenía más de 1 millón de seguidores y que su organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar a víctimas de abuso emocional, estaba prosperando. Durante 2 años había recopilado evidencia para este momento y también había hecho los preparativos legales necesarios. Revisó su celular por última vez y confirmó un correo de su abogado. Asintió levemente al leer las palabras: «Todos los preparativos están completos». «Ya no voy a huir», murmuró. Era hora de revelar la verdad. El salón de baile del Gran Palace, un lujoso hotel en el condado de Westchester, estaba elegantemente decorado para la recepción de boda de Victoria y James. Los candelabros de cristal brillaban desde el techo y arreglos de flores blancas y doradas adornaban cada mesa. Dignatarios locales, empresarios y figuras influyentes se habían reunido para celebrar la unión de las familias Wilson y Anderson. Margaret se detuvo en la entrada del salón, su vestido azul marino ayudándola a mezclarse entre los invitados, cuyos atuendos eran mucho más llamativos. Tomó su teléfono, respiró profundo y se preparó. «Por fin llegaste». Giró sobre sus talones y vio a Evelyn parada ahí, impecable como siempre.
Con un maquillaje perfecto y un costoso vestido en tono dorado champán, su madre la recorrió con la mirada de arriba abajo y frunció el ceño levemente. Podrías haberte esmerado un poco más con tu vestuario, dijo con desaprobación. Este es un día especial, todos están mirando. Margaret apretó los labios. Sí, mamá, todos van a mirar, pero no por la razón que crees. Margaret esbozó una sonrisa amable. ¿Dónde está Victoria? En la mesa principal, por supuesto. Tú estás en la mesa 8, con los parientes, respondió Evelyn antes de desaparecer entre la multitud. Margaret se dirigió a su lugar asignado, donde se encontraban familiares lejanos y empleados de la empresa de su padre. Saludó en voz baja y tomó un sorbo de agua. La voz del maestro de ceremonias resonó en todo el salón, anunciando la llegada de los novios. Victoria y James aparecieron en la pista de baile y comenzaron a moverse al ritmo de una dulce melodía de Ed Sheeran. El vestido blanco puro de Victoria, adornado con delicadas cuentas, reflejaba la luz con cada giro. James la miraba con amor. Margaret los observó en silencio. Su teléfono vibró levemente en su mano. En la pantalla apareció un mensaje: listo después del baile. Mientras se servía la comida y se llenaban las copas de champán, llegó el momento de los discursos. Robert Wilson se puso de pie primero. Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a la familia Anderson. Su discurso fue breve y poco sentimental, pero su orgullo era evidente. Mi hija Victoria siempre ha sido nuestro orgullo. Tiene el talento y la belleza que hacen justicia al apellido Wilson. Margaret tomó su copa de vino y bebió un sorbo. Con la mirada recorrió lentamente la habitación hasta posarse en el proyector y la pantalla gigante. Después, Evelyn tomó la palabra. Como era de esperarse, su discurso giró en torno a ella misma y su juventud. Victoria heredó mi belleza, dijo con una sonrisa ensayada. El público rió cortésmente. Finalmente, Victoria se levantó. Hoy es el día más feliz de mi vida, anunció con una sonrisa radiante. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron, especialmente a mis padres. Gracias por mostrarme el modelo perfecto de vida. Lanzó una mirada fugaz en dirección a Margaret y curvó ligeramente los labios. Además, preparé una presentación especial. Las luces del salón se atenuaron y la pantalla se iluminó. Las primeras diapositivas mostraban fotos de Victoria a lo largo de los años, desde su infancia hasta la actualidad. Siempre hermosa, siempre exitosa, siempre rodeada de sus padres. Entonces, la pantalla cambió. Ahora, déjenme compartir un poco sobre mi hermana, Margaret, dijo Victoria con un tono casi dulce. Las siguientes imágenes aparecieron en letras grandes. Margaret Wilson, infértil, matrimonio fallido, abandono de la universidad, soltera de bajos ingresos. Unas cuantas risitas se escucharon en la sala. Poco a poco se convirtieron en carcajadas abiertas. La foto de Margaret apareció proyectada en la pantalla. No se movió, no reaccionó. Su expresión permaneció inmutable, pero por dentro, pensó, ha comenzado. Victoria parecía deleitarse con la reacción de la audiencia. No se rían demasiado, o llorará, bromeó. El salón estalló en carcajadas aún más fuertes. Evelyn tomó un sorbo de vino, sin apartar la vista del frente. Sin expresión en el rostro, pero con un ligero destello de satisfacción en la mirada, Margaret observó la escena. Robert se rió entre dientes y le susurró al padre de James, que estaba sentado a su lado. Solo es una broma, ¿cierto? Margaret se levantó lentamente. La risa seguía resonando en el salón, pero poco a poco fue apagándose cuando la gente notó que ella estaba de pie. ¿Puedo decir unas palabras también?, preguntó en voz baja. Victoria se mostró confundida. Esto no estaba en su plan. Claro, pero por favor, que sea breve, respondió con una sonrisa forzada. Margaret sacó su teléfono. Empecemos, dijo con calma. Tocó la pantalla y, de repente, la imagen del proyector cambió. En letras grandes apareció, Healing Hearts Live, la realidad del abuso emocional por parte de la familia. En la esquina inferior, un contador de espectadores comenzó a subir rápidamente, superando el 1.000.000 en segundos. El salón quedó en absoluto silencio. Al mismo tiempo, apareció un cuadro de chat en la pantalla con cientos de mensajes en tiempo real. Uno destacó entre los demás. La evidencia está reunida. El equipo legal está listo. Ya no estás sola. Era un mensaje de David. Margaret sonrió con tranquilidad. Damas y caballeros, hola. Permítanme contarles un poco sobre lo que sé de la familia Wilson. Victoria palideció y miró rápidamente a sus padres. Evelyn dejó caer su copa de vino, y Robert se levantó a medias de su asiento.
¿Qué estás tratando de hacer?, dijo con voz tensa. Solo decir la verdad, respondió Margaret con serenidad, la verdad que todos han querido escuchar. Sus manos no temblaban, sus ojos estaban llenos de determinación. En ese momento, supo que nunca había sido el fracaso de la familia, se había convertido en la voz de 1.000.000 de personas. La transmisión en vivo continuaba, y los comentarios seguían inundando la pantalla. El silencio era absoluto en el salón. Con la espalda recta y una calma gélida en su voz, Margaret habló. A las más de 1.000.000 de personas que ven esto en vivo. Soy Margaret Wilson. Hoy, rompo mi silencio. Victoria se levantó a medias y gritó. ¿Qué clase de broma es esta? Detente ahora mismo. Margaret la miró fijamente. ¿Una broma? ¿Te encantan los chistes, Victoria, especialmente cuando se trata de burlarte de mí? Con un toque en la pantalla de su teléfono, Margaret presionó un botón. El audio comenzó a reproducirse a través de los altavoces del salón. Oye, mamá, ¿por qué Margaret no puede tener hijos? Era la voz de Victoria. Porque su cuerpo está roto, igual que su vida. Se escuchó la risa fría de Evelyn. David hizo bien en dejarla. Los hombres quieren dejar descendencia. Margaret no puede hacer nada. El silencio era sepulcral. Mientras la conversación grabada continuaba, Margaret giró su cámara hacia la audiencia, haciendo zoom en los rostros de Robert, Evelyn y Victoria. Los tres estaban completamente pálidos. James, por su parte, tenía una expresión confusa y había movido su silla ligeramente, como si estuviera cuestionando todo lo que acababa de escuchar. Lejos de su prometido, Margaret habló con firmeza. Esto es lo que grabé en una reunión familiar de Navidad. En la pantalla, comenzó a reproducirse un nuevo audio. Esta conversación ocurrió cuando me alejé, pero hay más. La voz de Robert resonó en el salón. Margaret es un fracaso. Victoria es mi verdadera hija. Margaret fue solo un error. Evelyn se puso de pie de golpe y gritó. Detente, esto es ilegal. Margaret la miró con calma. No, mamá, en el estado de Nueva York, grabar una conversación es legal si al menos uno de los participantes consiente. Yo consentí, y como víctima directa del abuso, soy mi propio testigo. Con un toque en su teléfono, comenzó a reproducirse otro video. En la pantalla, una Margaret de 16 años entraba felizmente a casa después de un concurso de piano. Obtuve el segundo lugar. La voz de Robert respondió con frialdad. ¿Quieres decir que perdiste? Los Wilson nunca son segundos. Es primero o nada. La sonrisa de la joven Margaret desapareció. Segundo de 25. Papá. Perdedora. Robert salió de la habitación, dejando a la adolescente con la mirada baja. El ambiente en el salón cambió de inmediato. Se escucharon murmullos incómodos entre los invitados. Muchos de ellos intercambiaban miradas tensas. Los padres de James estaban visiblemente perturbados y comenzaron a hablar en voz baja entre ellos. Margaret continuó. A lo largo de mi vida, he vivido miles de momentos como este. Me han llamado perdedora, defectuosa, una desgracia, pero lo más cruel fue la burla sobre mi infertilidad y mi divorcio. Dirigió su mirada a la pantalla y luego a los espectadores. Muchos de ustedes han pasado por lo mismo. El abuso emocional en la familia es difícil de ver y más difícil de probar. Por eso creé Healing the Arts, para dar voz a los sobrevivientes y construir una comunidad de apoyo. Robert se puso de pie de repente, su rostro rojo de ira. ¡Qué tontería! Siempre has querido llamar la atención. Estás arruinando el día especial de Victoria. Margaret soltó una leve risa. Atención, papá, tengo 1.000.000 de seguidores en YouTube. Mi libro saldrá el próximo mes. Dirijo una organización sin fines de lucro a nivel nacional. Si hubiera querido atención, la habría tenido hace mucho tiempo. El salón quedó en completo silencio. La sorpresa en los rostros de Robert y Evelyn era evidente. No sabían nada del éxito de su hija. Pensaban que era una empleada mal pagada, con un matrimonio fallido y una mujer defectuosa que no podía tener hijos, dijo Margaret. Y lo pensaron porque los dejé creerlo, porque sabía que si descubrían mi éxito, tratarían de destruirlo. Su voz se volvió más firme. Y tampoco saben la verdad sobre David. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. Un hombre alto y seguro entró. Era David Clark. El joven que alguna vez había sido tímido y torpe ahora irradiaba confianza. Se había transformado en un empresario sofisticado. Caminó directamente hacia Margaret. El murmullo entre los invitados se intensificó. Evelyn se hundió en su silla y Robert apretó los puños.
David se colocó junto a Margaret y puso una mano en su hombro. Margaret. No me divorcié de ti porque eras infértil, me divorcié porque ya no podía soportar el abuso de tu familia. Miró a su alrededor, con expresión seria. Pero esa fue mi debilidad, lamento haberte dejado sola. Hizo una pausa y luego continuó. Después de nuestro divorcio, ella me inspiró con su valentía, y ahora, soy el ejecutivo de una empresa de tecnología gracias a esa inspiración. Verla recuperarse del abuso de su familia me ayudó a reconstruir mi propia vida, dijo David con firmeza. Señaló la pantalla. De hecho, he estado apoyando en secreto la organización sin fines de lucro de Margaret para sobrevivientes de abuso emocional. He estado esperando el día en que ella se levantara valientemente. De repente, varias personas se pusieron de pie en la parte trasera del salón. Eran miembros de la comunidad en línea de Margaret. Levantaron la cabeza con orgullo y asintieron en señal de apoyo. Estamos aquí con Margaret, dijo una mujer. Su valentía nos ha dado la fuerza para recuperar nuestras propias voces. Victoria se quedó congelada en su vestido de novia. Su día perfecto se estaba desmoronando. Buscó a James con la mirada, pero él estaba viendo a lo lejos con una expresión confusa. Margaret, ¿por qué harías esto?, logró decir al fin. Esta es mi boda. Margaret la miró fijamente. Te burlaste de mi vida en público durante años. Te has elevado a costa de humillarme. Hoy cruzaste una línea, y ya no podía permanecer en silencio. David tomó la mano de Margaret. Hemos estado reuniendo evidencia y documentando años de abuso emocional por parte de tu familia, y ahora Margaret está compartiendo la verdad con millones de personas. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de liberación. La liberación de romper años de silencio y decir la verdad. Respiró hondo antes de hablar. Durante mucho tiempo me hicieron creer que no valía nada, pero hoy reivindico mi valor, y envío un mensaje a todos aquellos que están pasando por lo mismo. No están solos, su voz tiene poder, y nunca es demasiado tarde para decir la verdad. David sonrió a su lado. La culpa que una vez sintió por no haberla protegido ahora se había transformado en orgullo por su fortaleza. Robert y Evelyn estaban sin palabras. Su fachada perfecta se había derrumbado, aplastada bajo el peso de la verdad. El salón quedó en silencio, pero en el mundo en línea, se desataba una tormenta. La valiente acción de Margaret había encendido los corazones de millones de personas. Mientras en el lugar reinaba el caos, Robert finalmente se puso de pie. Su rostro estaba rojo de ira y las venas en sus sienes palpitaban. Esto es completamente inapropiado, exclamó, levantando la voz. Margaret, siempre has querido atención, siempre te haces la víctima. Todo esto es una exageración, nadie en esta familia te ha hecho daño. Margaret lo miró directo a los ojos. ¿En serio?, respondió con voz fría. Entonces dime, ¿qué es esto? Sacó su teléfono, tocó la pantalla y una nueva grabación comenzó a sonar en el salón. La voz de Margaret, con solo 13 años, se escuchó a través de los altavoces. Papá, lo intenté. La voz de Robert respondió con un grito lleno de desprecio. Eres simplemente estúpida. ¿Por qué no puedes ser como Victoria? Ella solo tiene 11 años y ya es mejor que tú. Pero ya es mucho más inteligente que tú. Eres una vergüenza, Margaret, una desgracia para la familia Wilson. Cuando la grabación terminó, Robert se quedó sin palabras. Evelyn se puso de pie de inmediato, intentando suavizar la situación. Esto está sacado de contexto. Robert solo estaba siendo estricto por el bien de Margaret. La amábamos. Solo queríamos hacerla más fuerte. Margaret negó con la cabeza en silencio. Amor, susurró, dime, ¿cuándo fue la última vez que me abrazaste? ¿Cuándo celebraste alguno de mis logros? Señaló la pantalla. Miren, mi canal ayuda a millones de personas. He escrito libros, dado conferencias, fundado una organización sin fines de lucro, Sin embargo, nunca escuché de ustedes un «estoy orgulloso de ti», porque ni siquiera sabían de mi éxito. La atmósfera en el lugar comenzó a cambiar. Muchos invitados intercambiaban miradas incómodas. Algunos, sin decir palabra, se levantaban y se iban. Los padres de James, en particular, estaban visiblemente molestos. El padre de James se puso de pie. ¿Qué clase de farsa es esta?, preguntó con frialdad. ¿Esta es la familia con la que queríamos unirnos? Robert intentó acercarse a él con desesperación. Por favor, escuchemos. Pero el hombre lo interrumpió con un gesto de la mano. No, gracias.
No quiero involucrarme en sus problemas familiares. Margaret, manteniendo la compostura, tomó la palabra de nuevo. Señoras y señores, esto no es una farsa, esta es la verdad. Hizo una pausa y luego continuó con firmeza. Y tengo medidas legales preparadas. Un murmullo recorrió el salón. Margaret levantó su teléfono y mostró la pantalla. Un correo electrónico de una firma de abogados era claramente visible. He estado recopilando evidencia durante 2 años, dijo con calma. Mis abogados han confirmado que tengo pruebas suficientes. Los preparativos para una demanda por daños y perjuicios por abuso emocional están completos. El color desapareció del rostro de Robert. Como desarrollador inmobiliario, entendía perfectamente el impacto que un escándalo público podría tener en su negocio. Margaret, somos familia, dijo de repente, cambiando su tono a uno más conciliador. Los problemas de familia deben resolverse dentro de la familia. Margaret sonrió. ¿Ahora si mencionas la importancia de la familia? Regresó la mirada a la pantalla de su teléfono y luego a David. Sabemos lo que es una verdadera familia. No se trata de lazos de sangre, sino de conexiones entre personas que se respetan y se valoran. En ese momento, algo inesperado ocurrió. James se puso de pie. Lentamente, paso a paso, se alejó de Victoria. Las voces en la sala se apagaron mientras avanzaba hasta colocarse junto a Margaret. No tengo intención de casarme con una familia así, dijo con firmeza, mirando a Victoria. Victoria se quedó pálida. ¿Qué estás diciendo? Todo esto son mentiras. Margaret siempre ha estado celosa. James negó con la cabeza. He escuchado cómo hablas de tu hermana estos últimos meses. Su voz fue tomando fuerza. Cómo la desprecias, y hoy lo has demostrado frente a todos. Hizo una pausa. No quiero pasar mi vida con alguien así. Victoria abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. El silencio en el salón era total. James se giró hacia Margaret y la miró con respeto. Admiro tu valentía, dijo con sinceridad. Gracias por convertirte en la voz de tantas personas que han sufrido abuso. Victoria dejó escapar un sollozo ahogado. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Margaret respiró hondo. Se estaba preparando para revelar la última verdad. Debo decir algo más sobre mi divorcio y mi infertilidad. Margaret miró a David, quien asintió con firmeza. No soy un fracaso, continuó ella. Mi divorcio no fue porque David dejó de amarme, sino porque él no pudo defenderme. David bajó la mirada y asintió con tristeza. Yo era débil, ver cómo la familia de Margaret la lastimaba y no hacer nada. No pude protegerla, y huí. Esa culpa ha sido el mayor error de mi vida. Margaret respiró hondo. Y ahora, quiero revelar la verdad sobre la infertilidad. Dudó un instante, pero rápidamente recuperó su determinación. Según el diagnóstico médico, la infértil no soy yo, es Victoria. Un murmullo recorrió la sala. Victoria se estremeció, todo el color desapareció de su rostro. Eso es mentira, gritó. Margaret negó con la cabeza. Cuando me hicieron las pruebas, el médico me dijo que no había ningún problema con mi capacidad para tener hijos. Hizo una pausa antes de mirar a su hermana. Pero, ¿qué hay de ti, Victoria? Sé que tú y James han intentado concebir y han fracasado. El silencio en la sala se volvió sofocante. Es un hecho médico, continuó Margaret. La anomalía en el ADN de papá solo se transmite a las hijas. Robert se desplomó en su silla, temblando. Su secreto. Su defecto genético. Algo que siempre había escondido, ahora era público. Victoria volteó hacia sus padres, con los ojos llenos de desesperación. ¿Es esto cierto? Evelyn se cubrió el rostro con las manos. No dijo nada. No podía. Era una verdad que ni ella conocía. Margaret suspiró. Después de mi divorcio, me obligaron a aceptar la etiqueta de defectuosa, pero la realidad es que el defecto estaba en otra parte. La sala entera quedó sumida en un silencio absoluto. James, sin decir palabra, se apartó de Victoria y se dirigió a sus padres. Los Anderson ya se estaban preparando para irse. Margaret tomó la cámara y miró directo a los espectadores. La verdad a veces duele, dijo con calma, pero es la verdad la que nos hace libres. Hoy dije mi verdad, y al hacerlo, me liberé. David tomó su mano y se colocó a su lado. Los miembros de la comunidad en línea de Margaret se reunieron alrededor de ella, formando un círculo de apoyo. Ese día marcó un antes y un después en la vida de Margaret.
Un año después, la librería Barnes Noble en Nueva York estaba abarrotada de gente. Se llevaba a cabo la firma del nuevo libro de Margaret Wilson, Silencio, nunca más. La fila de asistentes se extendía más allá de la tienda. Cientos de personas esperaban para conocerla. Margaret ahora era una activista reconocida a nivel nacional en la lucha contra el abuso emocional. Su fundación, Healing the Arts, había alcanzado reconocimiento internacional y dirigía programas de apoyo para sobrevivientes en distintos lugares del mundo. Aparecía regularmente en televisión. Daba conferencias. Era una experta en el tema. Junto a la mesa de firmas estaba sentado David Clark. No se habían vuelto a casar, pero los unía una profunda amistad y un entendimiento mutuo. Juntos dirigían Healing the Arts, aprovechando sus fortalezas para hacer crecer la organización. David sonrió mientras hojeaba el itinerario. ¿Lista para la próxima gira de conferencias? Margaret asintió con una sonrisa. Sí, todo está listo. Empezamos en California y visitaremos 12 ciudades. Al terminar la firma, Margaret regresó a su oficina. Desde la ventana de su elegante oficina en un rascacielos de Midtown, contempló la ciudad. Respiró hondo. Su lucha había valido la pena. Y apenas estaba comenzando. Desde su oficina, Margaret tenía una vista impresionante de Central Park. Mirando por la ventana, reflexionó sobre los cambios que el último año había traído para la familia Wilson. Aquella recepción de boda había sido el principio del fin. La empresa de bienes raíces de Robert, Wilson Estates, perdió su reputación y se vio obligada a reducir su tamaño. Después de que su comportamiento abusivo se hiciera viral, muchos socios comerciales rompieron lazos con él. Ahora, Robert era un hombre solitario, lejos de la seguridad y arrogancia que una vez lo caracterizaron. Evelyn, por su parte, se distanció de la sociedad. Muchos de sus antiguos amigos la evitaban, y las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar después de que se revelara la verdad detrás de su fachada perfecta. Había perdido su lugar. Y Victoria. Su compromiso con James se rompió. Dejó la empresa de su padre y se mudó a otra ciudad. Margaret ocasionalmente escuchaba rumores sobre ella, pero no tenía noticias concretas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Margaret, alguien quiere verte, dijo su asistente. La puerta se abrió, y ahí estaba Victoria. No llevaba sus atuendos llamativos de antes. Vestía unos jeans sencillos y un suéter. Su rostro estaba casi sin maquillaje, y había ojeras visibles bajo sus ojos. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz vacilante. Margaret, aunque sorprendida, señaló una silla. Por favor. Victoria se sentó lentamente y entrelazó las manos sobre su regazo. Leí tu libro, dijo, titubeante. Es maravilloso. Margaret no dijo nada, solo esperó a que su hermana continuara. Victoria respiró hondo. Vine a disculparme por todo lo que te hice. Sus ojos se llenaron de lágrimas. También estoy viendo a un terapeuta. Me di cuenta de que recibía el mismo trato de papá. Solo te atacaba a ti, para evitar ser el objetivo yo misma. Su voz tembló. Intentaba protegerme, lastimándote. Hizo una pausa, luchando por contener el llanto. Fue cobarde, fue terrible, fue imperdonable. Margaret sintió una oleada de emociones encontradas. Años de dolor, de ira, y al mismo tiempo, un amor inquebrantable por su hermana. Sanar lleva tiempo, dijo finalmente, pero no es imposible. Victoria la miró con esperanza. No sé si podamos construir una relación de confianza, admitió Margaret con honestidad, pero si realmente estás dispuesta a enfrentarte a ti misma, vale la pena intentarlo. Las dos comenzaron a hablar. No era una reconciliación total, pero sí un primer paso. Semanas después, otra firma de libros para Silencio, nunca más. La fila se extendía por el lugar mientras Margaret continuaba firmando ejemplares y teniendo breves conversaciones con cada lector. A su lado, como amigo y socio comercial, estaba David. Un poco más lejos, Victoria ayudaba discretamente como voluntaria. Margaret hizo una pausa para observarla. Pensó en el viaje inesperado que había tomado su vida. Alguna vez la llamaron un fracaso. Ahora, se había convertido en un símbolo de esperanza para millones de personas. Sonrió al siguiente lector, abrió el libro y tomó su bolígrafo. Con mano firme, escribió su frase característica. Tu voz tiene poder, no te calles más. Margaret Wilson.